Los resultados que vemos aquí son resultados de una tesis de maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de ILMA Madrid, y vemos aquí en este caso como el caso de la flotabilidad de la molibdenita en el proceso de separación. Es muy importante el término del tamaño de la partícula que tenemos en el circuito, y vemos definitivamente que entre más fina sea el tamaño de la partícula, la flotabilidad se reduce significativamente. Hay muchas teorías, muchas explicaciones del por qué ocurre esto, pero definitivamente aquí un papel importante que tiene que ver con la flotabilidad de la molibdenita es que si revisamos y analizamos el potencial de reposo de cada uno de estos minerales, la molibdenita es el que tiene el potencial de reposo más bajo. ¿Qué significa eso? Que es el que se oxida con mayor facilidad. ¿Y qué es lo que ocurre en el proceso de flotación? Que cuando tenemos un número n de celdas de flotación, estamos metiéndole aire al proceso, y este aire es lo que hace que se tenga la oxidación de la molibdenita, y obviamente la molibdenita de mayor área superficial, que son las partículas finas, son las más susceptibles a oxidarse, y por lo tanto lo que vemos es una depresión o una recuperación bastante baja en función del tamaño de la partícula. Adicionalmente, otro tema importante de la molibdenita es que se rompe de una forma peculiar, en forma de lajas. Vemos, por ejemplo, la estructura de una partícula de molibdenita, y vemos aquí cómo tenemos esas escamas de la molibdenita, y así es como se rompe. Cada vez que hacemos el rompimiento de esta partícula, no se rompe de una forma regular conocida, sino se forma en forma de lajas, y eso es lo que dificulta también la flotabilidad de la molibdenita, y es por eso que la molibdenita presenta un tamaño óptimo del tamaño de la partícula en la cual se puede recuperar, y ese tamaño óptimo es función de la interacción o de la sinergia que tiene con la distribución del tamaño de la burbuja. Si yo modifico el tamaño de la partícula de la molibdenita, tengo que trabajar también con el tamaño de la burbuja que yo tengo en el circuito. De lo contrario, siempre voy a tener diferencias de recuperaciones entre los diferentes tamaños de partícula. ¿A qué nos lleva esto? No es un tema sencillo, lo entendemos perfectamente. Sin embargo, la aplicación a nivel industrial se complica. No puedo yo tener una celda que me dé exclusivamente el tamaño de la burbuja que requiero para flotar un cierto tamaño de partícula. Tengo una distribución, y eso es lo que lo complica. Por otro lado, revisamos también el efecto de la importancia de los iones calcio que tiene el sistema en la aplicación de la flotabilidad de la molibdenita. Recordemos también que la molibdenita, en los procesos utilizamos pHs alcalinos, precisamente porque queremos evitar la formación del gas que es altamente tóxico, y de lo contrario, cuando nosotros disminuimos el pH, estamos formando ese gas, lo estamos liberando, y resultaría bastante complicado operar. Entonces nos vemos en la necesidad de adicionar, incrementar el pH. El uso del reactivo más común y más barato es la cal. Sin embargo, la cal es un generador de iones calcio en el sistema, y vemos que entre mayor sea la concentración del ion calcio, empezamos a tener una menor recuperación del molibdeno. ¿Cómo ocurre esto? Normalmente la molibdenita presenta estas características. En las caras, compuestas principalmente de los átomos de azufre, es una cara altamente hidrofóbica. Eso es lo que hace que la partícula de la molibdenita sea altamente hidrofóbico. Flota naturalmente, lo único que necesitamos es meterle aire para poder hacer la separación. Y por esta parte tenemos los bordes, que son altamente hidrofílicos. Cuando nosotros reducimos
la flotabilidad de la molibdenita en presencia del ion calcio, es porque el calcio tiene la interacción con estos iones de azufre, que el azufre a su vez tiene interacción con los iones OH que tenemos en el sistema, y eso es lo que hace que se disminuya la flotabilidad de la molibdenita. La evaluación metalúrgica que realizamos, como ocurre en todos los procesos, lo hacemos a nivel primero de laboratorio, tratar de entender realmente qué es lo que ocurre en el sistema. Posteriormente vamos a hacer pruebas en planta y llegamos a las conclusiones. Como decía Juan Manuel hace rato, esta parte de la interacción entre laboratorio y planta se complica demasiado porque a veces no logramos entender realmente el efecto de lo que estamos tratando de buscar. Y eso nos lleva a que empecemos a alargar la parte de la experimentación, de la investigación metalúrgica, para saber exactamente y estar convencidos del beneficio que nosotros queremos lograr. ¿Cómo funciona el hidrosulfuro de sodio, el NaSH? Vemos en este caso la recuperación del molibdeno en función del tiempo, es una cinética de flotación. Vemos la flotabilidad de la molibdenita sin el uso del depresor, que es el hidrosulfuro de sodio, y con el uso del depresor. Vemos cómo mejoramos significativamente la cinética. Es una cinética mucho más rápida, a tiempos cortos, y al final de cuentas logramos tener muy buenas separaciones del hidrosulfuro. ¿Cómo lo logramos? Definitivamente el mayor problema de la cantidad de depresor que estamos utilizando, que rebasa más de los 5 kilos por tonelada de mineral. Es un proceso, es un reactivo económico. Sin embargo, la cantidad que requerimos para lograr esta separación, esta eficiencia, es demasiado alta. De tal manera que nos puede llevar a utilizar incluso hasta más de 25 kilos por tonelada de NaSH para tener muy buenas separaciones o eficiencia. Cuando vemos la parte de la toxicidad de este reactivo, obviamente entre mayor dosificación, mayor cantidad tenemos, mayor probabilidad de estar liberando el gas. Por lo tanto, se complica un poco más. De ahí la necesidad que ha existido y que actualmente es un tema importante en cómo logro yo reducir esta cantidad de NaSH en el circuito. En el caso de la calcopirita, vemos la recuperación de cobre. Sin el depresor prácticamente no tengo separación. Tengo recuperaciones del 80%, con casi 80% de la molibdenita, pero cuando usamos el depresor tenemos ya la separación ideal que estamos buscando. Todo este estudio, este análisis lo hemos realizado 1 y 1000 veces en la planta, y vemos, por ejemplo, en términos comparativos, las dosificaciones que tenemos de 136 gramos por tonelada. Y aquí este punto es importante, referido a que toneladas molidas o toneladas de concentrado. Entonces, es un parámetro importante, pero también dependiendo de contra qué lo comparo, son los kilos que voy a estar usando al final de cuentas. Pero lo más importante es que entre mayor sea la dosificación, definitivamente tengo yo mayor dosificación, pero también hay un punto de equilibrio, hay un equilibrio en el cual yo logro tener el mayor beneficio, y eso es lo que me indica exactamente mi punto operativo, donde yo debo de estar operando para estar evitando tener exceso de reactivo, en donde realmente el beneficio económico ya no significa nada. En lugar de estar ganando, estoy perdiendo. Vemos la importancia del efecto del pH. En términos de lo que es la aplicación del NaSH, vemos los pHs ácidos, los pHs básicos, y vemos el comportamiento de la separación. Entre más ácido sea el pH de la pulpa, yo tengo mejor calidad de mi concentrado. Esos son resultados de una flotación primaria, en donde vemos que el grado de molibdeno puede incrementarse desde 21.9 hasta 33, 31, en función del pH. ¿Qué es lo que pasa con la recuperación?
Mi mayor recuperación de molibdenita ocurre a pHs alcalinos. Sin embargo, a pHs ácidos empieza a deprimirse. Ese es un tema que nos llevó bastante tiempo entenderlo, del por qué ocurre. Y normalmente cuando tenemos este tipo de problema, siempre buscamos un equilibrio. Es decir, en qué punto tengo yo la recuperación y el grado o la calidad de mi concentrado que me pueda definir cuál es mi punto operativo en términos del pH. Y obviamente, dependiendo de las necesidades, si yo quiero mayor recuperación, debo entender que debo estar operando a un pH alcalino, pero si yo quiero calidad de mi concentrado, debería estar trabajando a un pH ácido. Por ahí les comentaba anteriormente de la importancia del pH de la operación. Normalmente, la acción del hidrosulfuro de sodio y de cualquier otro tipo de depresor de los que antes mencioné juegan un papel importante en términos de la disociación que ocurre en presencia del agua. Nosotros vemos el hidrosulfuro de sodio en forma de gas, en donde esto es lo que yo necesito evitar en mi sistema. Si yo trabajo a pHs ácidos, yo estoy formando este gas, y este gas es altamente tóxico. En teoría, yo no puedo tener una operación a pHs ácidos porque entonces comprometo la seguridad del personal. Yo necesito tener esto que es la disociación del Nash, en donde mi mejor separación para la recuperación de la molibdenita tiene que estar en este rango de pH. Si yo trabajo a pHs demasiado alcalinos, empiezo nuevamente a perder esta contribución y empiezo a formar estos iones de azufre. Ocurre casi un tema bastante similar con el cianuro, ¿sí? Y el cianuro en ocasiones se llegó a utilizar, posiblemente a lo mejor existen operaciones que lo siguen utilizando en la etapa de la limpia para poder deprimir el cobre. En las actualidades, en la separación plomo-cobre se sigue utilizando el cianuro, pero la importancia del cianuro, igual que el hidrosulfuro de sodio, es que yo necesito entender dónde tengo los iones que me están favoreciendo la depresión de la calcopirita o de los iones o de los minerales de cobre, y esto ocurre a pHs alcalinos. Entonces, tenemos ya un punto de partida. Si yo quiero mejorar y optimizar mi separación cobre-molibdeno, debo de entender cómo se comporta la química de todos mis minerales en función de la química de la pulpa. La acción del hidrosulfuro de sodio, normalmente nosotros tenemos un valor del potencial de óxido de reducción de la pulpa, que es del concentrado del cobre-molibdeno. Después del proceso de la flotación convencional, donde floto el cobre y el molibdeno, normalmente tengo yo ORPs arriba de 0 milivolts positivos. Cuando empezamos nosotros a ver el proceso para entender la separación del cobre-molibdeno, ese es un parámetro importante en el cual tenemos que revisar y analizar. En estos rangos del potencial de óxido de reducción, prácticamente no tengo yo separación. ¿Sí? Cuando yo pongo mi mineral, mi concentrado de cobre-mol y estoy trabajando en este rango, yo no logro hacer ninguna separación. Yo necesito trabajar a ORPs muy negativos para lograr el término de la desorción. Y este es precisamente donde entra en función ese ion HS. Lo único que hace ese ion es remover todo el colector que utilicé en la flotación Bull, que está asociado al mineral del cobre y del molibdeno. No es un depresor en donde yo remuevo selectivamente el colector de la calcopirita. También se remueve el colector de la molibdenita si es que lo utilicé. Pero la ventaja de la molibdenita es, recuerden que es altamente hidrofóbica. Todo lo que necesito es aire. Entonces, empezamos a adicionar el hidrosulfuro de sodio
y empezamos a ver cómo empieza a disminuir el potencial de óxido de reducción. Y en este punto, que es característico del mineral, empezamos a ver cómo el colector, por la acción del hidrosulfuro en estos potenciales, empieza a desprenderse del mineral de la calcopirita. Y es donde empieza a ser que la calcopirita, de ser hidrofóbica, pasa a ser hidrofílica. Y entonces tenemos otro factor importante. En función del tiempo de flotación, en función de mi número n de celdas, yo le estoy adicionando aire. Pero ese aire compite nuevamente con la acción del hidrosulfuro de sodio en función del ORP. Entre más aire tenga, el ORP empieza a hacerse positivo. Y entonces llegamos otra vez a este punto donde ya no tengo suficiente NaSH. Y esa es la principal razón o la causa por la cual, para lograr separaciones de cobre-molibdeno, el sistema me exige tener grandes cantidades de NaSH para poder mantener estos niveles de ORP donde yo tengo la depresión o la desorción de los colectores del mineral de cobre. Y entonces, todo este colector que yo tengo en la pulpa, que fue desprendido, nuevamente lo encuentra el mineral de cobre, lo vuelve a absorber y empieza otra vez a flotar en forma natural la calcopirita. Y nuevamente perdí el efecto de la separación. Entonces, hay muchos trabajos relacionados con esto, de cómo evitar trabajar a ORPs ligeramente más positivos con la ayuda del depresor primario más depresores secundarios. Y eso es parte de lo que es hasta ahorita toda la tendencia de la investigación metalúrgica se ha desarrollado, que es prácticamente el uso de los depresores orgánicos. Y entonces, esto nos lleva a que si yo quiero tener buena separación, independientemente de la cantidad de aire, yo necesito tener un exceso de NaSH o simplemente eliminar el aire con el uso del nitrógeno. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el efecto del oxígeno, vemos que en algunos casos el NaSH funciona, pero en otros no. Y estamos hablando del mismo mineral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de un momento a otro el NaSH ya no funciona? Ya no tengo yo la separación que me interesa tener. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver precisamente con el tema que les comenté al inicio, que es la parte de la oxidación, la parte de cómo se rompe el molibdeno, si es en forma de lajas, si es en forma regular, volumétrica, esférica, etc. Pero lo más importante es que normalmente cuando no funciona es porque tiene o tengo otros problemas en donde no logro yo desasorber la cantidad de colector de la molibdenita, porque no tengo las condiciones ni de pH ni de ORP. Y eso nos lleva entonces a investigar y tratar de entender, bueno, si es que yo tengo variación, porque a lo mejor ya no tengo 100% o 95% de la calcopirita y ya tengo cobres secundarios como la bornita, calcosita, tenantita, que no funcionan específicamente con ese tipo de reactivo, empezamos a utilizar ferrocianuro de sodio, que es el PAS, y vemos cómo tenemos una diferencia en la separación. Sin embargo, el PAS, al igual que el NaSH, no es tan eficiente en la separación dependiendo de las condiciones que tengamos. Y empezamos a ver el efecto entonces con el uso del nitrógeno. Y vemos cómo al adicionar nitrógeno en función del NaSH, tengo una separación ideal. ¿Sí? Entonces, ese término de lo que es la presencia del oxígeno en la flotación es el enemigo número uno en la separación. Pero necesitamos entender cómo podemos removerlo. Desafortunadamente, el uso del nitrógeno no es algo práctico, es demasiado costoso. Se necesita tener una planta generadora de nitrógeno en sitio, hay que sellar las celdas para poder estar recuperando el nitrógeno, estarlo recirculando, y entonces se convierte en una parte operativa demasiado difícil. Entonces, todo este efecto en la separación
tiene que ver en función del ORP, que es modificado por la cantidad de aire que tenemos en el sistema. Empezamos a ver entonces y analizar por qué funciona el NASH y por qué no funciona. En este caso vemos que no hay una separación como tal de la calcopirita con la molibdenita y el PAS sí me lo da. Y empezamos a analizar entonces la importancia de la contribución de las diferentes especies. Hay especies de calcopirita en donde también son función del ORP. Si yo no alcanzo el ORP que busco, hay algunos minerales que no se replican. Por ejemplo, la enarquita, que es una especie de cobre con alto contenido de arsénico. Yo necesito tener ORPs abajo negativos de menos 550 para lograr tener una separación. Si yo no logro esos potenciales, simplemente no tengo el resultado deseado. Y empezamos a trabajar entonces a ver cómo era el comportamiento del PAS, que es el ferrocianuro de sodio, en 3 etapas de flotación primaria. Analizamos el concentrado final y las colas de la gota tipo, que es la flotación las colas de la flotación primaria. Y vemos el comportamiento del contenido de cobre en porcentaje cuando utilizamos en función del análisis del concentrado primario o del concentrado primario global, y vemos que hay una buena cantidad de cobre en el concentrado de moli. No estamos haciendo separación. ¿Sí? Entonces necesitamos entender cómo funciona y en qué condiciones debo de tener o estar aplicando el ferrocianuro de sodio. Y empezamos a trabajar entonces, si mi control es en función del ORP y el ferrocianuro de sodio no me permite llegar a ORPs muy negativos, entonces empezamos a trabajar con mezclas de ferrocianuro con el hidrosulfuro de sodio. 40 gramos por tonelada de ferrocianuro con 2 gramos por tonelada del hidrosulfuro de sodio, y empezamos a ver ya una mejora. 70.43 de cobre en el concentrado de moli, baja a 49.8, y posteriormente en 10 minutos de acondicionamiento vemos que tenemos mejores resultados. ¿Por qué juega un papel importante el acondicionamiento? Esa es la clave o el éxito de la separación del cobre moli. No importa la cantidad de reactivos o las condiciones de corrector que yo le ponga. Si yo no tengo las condiciones del acondicionamiento del depresor junto con el mineral, lo que yo haga después ya no funciona. Entonces, es importante ver que entre mayor tiempo de acondicionamiento yo le dé a la pulpa, mayor cantidad de oxígeno voy a estar generando por toda la turbulencia que estoy generando, y eso hace que empiece a estar modificando la cantidad de ORP. Empezamos a trabajar y por ahí adicionamos sulfato de cobre. Este fue un ejercicio, un experimento que se realizó. Empezamos a tratar de formar este compuesto, en donde vimos que la recuperación de lo que es el mineral de molibdeno del punto de partida, que es el valor estándar sin la cantidad de los iones cobre, en función de la dosificación hay una mejora significativa para la recuperación. Ese es el grado de molibdeno que tenemos en el concentrado primario, y entonces logramos entender que por ahí tenía una interacción bastante interesante los iones cobre en función del uso del NASH. Y ese es el cobre. Empezamos a ver cómo hay una menor reducción en la recuperación y un menor grado. Sin embargo, ese es un punto bastante interesante. En todos los procesos de separación de cobre-moli, siempre vamos a ver que esa pequeña cantidad de cobre que se presenta en el concentrado de moli tiene una alta calidad. No vamos a encontrar cobres abajo de 17, de 15, de 2%. Siempre es un cobre que tiene 25 o 30% como grado de ese mineral. Hay algunos problemas de asociación, definitivamente, que ese es un tema importante que se tiene que analizar. Y empezamos a analizar entonces el efecto de los depresores orgánicos, que es
es un carboxil triocarbonato, y empezamos a ver el efecto de la recuperación de cobre, de la recuperación del moli, y vemos que a dosificaciones bajas prácticamente ocurre lo mismo que en la mayoría de los depresores, no funciona. Así como el NASH, yo necesito grandes cantidades del depresor para que sea efectivo. Y vemos entonces que en 6.000 gramos por tonelada tenemos una eficiencia en la separación del molibdeno en función de la calcopirita. Funcionan los depresores. Sin embargo, nuevamente llegamos al punto de equilibrio, es decir, dónde es económico la aplicación de los depresores para el sistema. Y vemos cómo se comporta la eficiencia de separación. Hay un comportamiento bastante interesante a dosificaciones bajas, donde en los primeros minutos de flotación tenemos eficiencias que van creciendo y posteriormente disminuyen. Y ese es el efecto precisamente de qué es lo que ocurre en la química de la flotación. Si yo no controlo y no conozco la química de la flotación, difícilmente puedo estar hablando o hacer separaciones. Y ese es un tema normal y común en cualquier proceso de separación, incluyendo el plomo cobre. Vemos entonces la evaluación del hipoclorito de sodio. Este fue otro trabajo de tesis en donde empezamos a ver el efecto de la oxidación de la calcopirita para lograr la separación. Vemos la prueba estándar sin lo que es el hipoclorito de sodio, y vamos incrementando la dosificación y vemos que en 100 mililitros del hipoclorito tenemos una buena depresión del mineral del cobre y tenemos una muy buena flotabilidad del molibdeno. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente oxidar. No estamos adicionando ni colectores, ni estamos adicionando nada para poder recuperar el molibdeno. Recuerden, el molibdeno es altamente flotable. Todo lo que necesito es aire, pero sí necesito la acción del depresor para lograr garantizar la depresión, en este caso de los minerales de la calcopirita. Y empezamos, una vez que hicimos todo esto, a darle seguimiento a los iones cobre, y empezamos a ver cómo es la interacción del ion cobre, en este caso con el uso del depresor orgánico. La mayor eficiencia que yo logré era arriba de 6 gramos por tonelada, 6 kilos por tonelada del depresor orgánico. Cuando empezamos a ver la interacción del ion cobre con los depresores orgánicos, empezamos a ver que yo puedo tener eficiencias de separación hasta del 90% con dosificaciones de 415 miligramos por litro de ion cobre, y bajo estas condiciones yo tengo una recuperación de moli arriba del 96%, con grados de moli en el concentrado primario de 15%. Y entonces vemos cómo el uso de ciertos elementos, metales, iones, sales metálicas en este caso, me permite tener una mejor optimización y efecto de los depresores en el sistema. Y esto nos llevó entonces como conclusión a la implementación de lo que hemos hecho por años en nuestras plantas en Sonora, y vemos la recuperación de moli, cómo se ha mantenido arriba del 96%, y los grados hemos estado manteniéndolos arriba del 54-55%, con el contenido de cobre abajo del 43.5, menos de 1%. Entonces, todo este trabajo que nos ha llevado a tratar de entender el comportamiento de la separación de cobre-moli con el uso de los depresores es lo que nos ha llevado hasta ahorita a que todo este camino, buscando la reducción del hidrosulfuro de sodio que tenemos en el proceso, nos ha llevado ahorita a tener el depresor orgánico, el ion cobre y el uso de NASH en las líneas. Desafortunadamente no hemos logrado eliminar todo el NASH.
Todavía estamos evaluando el efecto que tiene el NaCH en la etapa de los limpias, pero al menos esto nos llevó a una reducción del 50% del consumo del NaCH que teníamos originalmente. ¿Cómo nos impactó esto? Obviamente mayor producción de concentrado de molibdeno y una reducción en nuestros costos operativos unitarios. El costo de la producción del molibdeno por libra de moli está abajo del 1%. Entonces, esta es la conclusión, este es el trabajo de todo lo que hemos hecho hasta ahorita para tratar de entender cómo se lleva a cabo la separación cobre-molibdeno y cómo podemos hacer uso de estos depresores que juegan un papel importante en la separación de la depresión de los minerales de cobre y maximizar la fluctuabilidad de la molibdenita. Bien, esa sería parte de la presentación. Les agradezco por haberme escuchado. Gracias.